A lo largo de la historia del cine han existido montones de películas que tuvieron tanto éxito, ya sea económico a través de la taquilla o popular a través de la opinión del público general. Algunas incluso tuvieron una mala recepción inicial, pero con el tiempo adquirieron ese estatus de culto. De todas esas películas, una gran parte se hicieron merecedoras de una segunda parte, una continuación, una secuela, etc. Y claro está que no todas las películas están hechas para tener una secuela. Hay muchas que funcionan perfectamente como hijas únicas, pero en muchas ocasiones a los directores, los productores, las compañías les empieza a picar el bolsillo y ven la posibilidad de crear una mina de oro, sacando una segunda parte o incluso más películas hasta convertirlas en una franquicia exitosa. Y si pensamos en buenas secuelas, es fácil traer varias a la mesa. Terminator 2, Spider-Man 2, Blade 2, John Wick 2, Scream 2, La Redada 2, Shrek 2, El gato con botas El último deseo, El Padrino 2, The Dark Knight, Toy Story 3, Avengers Infinity War y así muchas más. Pero lo curioso es que la mayoría de las que acabo de mencionar fueron las últimas buenas partes de sus sagas o al menos de un nivel tan alto. Repito, la mayoría, no todas. Y sí, muy lindo todo, pero si miramos para el otro lado y nos encontramos con las peores continuaciones, o al menos decepcionantes para lo buenas que habían sido las primeras, pues nos queda este video. Entonces prepárense. Hoy vamos a hablar de las que para mí son algunas de las peores secuelas de la historia. Ojo, mi opinión mía personal, subjetiva, de la propiedad de mi persona. Ay, ya, acostate a dormir. ¡Acostate a dormir! Y aclaro de una vez que no solo hablaré de segundas partes, ya que como sabemos, una secuela es cualquier película que continúe los acontecimientos de una película anterior, sin importar si es la tercera, cuarta, quinta, etc. Ahora sí, vamos con el video. Primero que todo, esto no es un top, simplemente es una lista de 10 películas que, bueno, indagando un poco y también recordando las peores secuelas que yo he visto, la terminé armando para este video. Y empezamos con Halloween Resurrection. Directamente una de las peores secuelas de cualquier franquicia de terror. Es un desastre por completo, y eso que Halloween es una saga complicada por tantos reinicios, líneas temporales, tantas versiones, pero sin lugar a duda Halloween Resurrection es la peor de todas. Después de los acontecimientos de la película anterior, la cual no es que sea un peliculón, pero al menos respeta un poco el material original, pero en Resurrection un grupo de jóvenes participa en un reality en el que entran a la antigua casa de Michael Myers y llevan cámaras para transmitir básicamente todo lo que hacen en directo. Si hacemos una lista enumerando los problemas, nos amanecemos aquí. Pero principalmente tengo que señalar que la premisa y los personajes son de lo más genérico y muchos elementos envejecieron del carajo. Además se pierde gran parte del misterio, Laurie queda muy relegada, Michael se vuelve un villano más plano, en fin, bodrio de época. Candyman 3, Day of the Dead es mucho, pero muchísimo peor que la segunda entrega, que ya de por sí era notablemente peor que la primera. Entonces sí, esta tercera parte se queda en un slasher ultra genérico, mucho más enfocado en el impacto de las muertes y la hipersexualización completamente innecesaria. Pero lo peor es que pierde toda esa atmósfera tan única de la primera película y se siente como una entrega que no aporta nada bueno y que además también se siente como una película sin personalidad, lamentablemente, simplemente olvidable. Lo único rescatable es que Tony Todd regresó una vez más a interpretar al villano, pero esta vez ni siquiera eso alcanzó para salvar esta vaina. Book of Shadows Blair Witch 2 es otra secuela que fue horriblemente recibida en su momento, muy criticada y en parte es entendible. Sin embargo, aquí el análisis no es tan fácil o tan superficial. Primero, dejemos en claro que es una mala película. El hecho de que con el pasar del tiempo haya ido adquiriendo un poco el cariño de una parte del público no quiere decir que no sea mala, porque lo es. Y como secuela, pues es mucho peor que la original. Es algo que se debe principalmente al rumbo tan diferente que toma esta película. Y es que pasamos de una primera parte con elementos muy característicos como el estilo de falso documental, el misterio y el suspenso por encima de cualquier otra cosa, a una película mucho más convencional para la época, también más explícita y con mucho menos interés en hacer parecer todo como una situación real. Simplemente no era lo que la gente esperaba por allá en el año 2000. El Exorcista 2 muy tranquilamente podría entrar en lo más alto del top. Bueno, si esto fuera un top. Pero como ya lo saben, Lo que vas a ver a continuación no es un top, son empanadas.
El Exorcista es una de las películas de terror mejor calificadas tanto por la crítica como por el público general, pero su secuela es peor en todo aspecto. No hay prácticamente nada en lo que se salve. Primero, la trama es innecesariamente compleja y enrevesada, todo lo opuesto a la primera película. Y segundo, Argentina. No, ya, perdón. Igual ellos nos dejaron segundos en la Copa América. Bueno, sigamos. En fin, el terror baja también muchos niveles respecto a la película original, y este es quizás uno de los problemas más notables. Es el turno para el género de acción y adrenalina, y el ejemplo perfecto aquí es Speed 2. Secuela de una de las mejores películas de su género de los 90, entretenida, llena de tensión, con momentos muy buenos y un Keanu Reeves atravesando uno de sus tantos primes. Sandra Bullock también empezando a atravesar uno de sus grandes momentos de éxito. Una película de esas que podías poner cualquier tarde de domingo y cada palomita te ibas a ver a gloria. Y no estoy vendiendo humo, no es la mejor película de los 90 ni mucho más, pero sí es una de esas películas que sirven perfectamente para desconectar el cerebro durante 2 horas, pero que no llega a ser cine basura completamente. Es muy entretenida. Además, se caracterizaba por el ritmo frenético y la sensación constante de peligro al tratarse de un bus que no puede disminuir la velocidad o explotaría. En Speed 2, el concepto se va al carajo cuando nos damos cuenta de que pasamos de un bus en las calles, que básicamente no puede bajar la velocidad, a un barco en mar abierto que no puede detenerse. Y entonces, al perder gran parte del frenetismo y la constante sensación de peligro y adrenalina de la primera película, nos queda la parte más chatarra y aburridora. Además, Keanu Reeves no volvió para esta segunda parte y el resto de personajes pues digamos que no generan mucho interés. En lo único que Speed 2 supera a la primera es en el presupuesto y en la escala de la problemática, digamos, pero lamentablemente eso no le alcanzó para hacer una buena secuela. Con Cars tenemos un caso en el que la segunda parte puede llegar a ser entretenida y más para los niños que fueron su público principal, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Las películas animadas también tienen un numeroso público de jóvenes y adultos, y en cualquier caso Cars es muchísimo peor que la primera película. Parece más un episodio especial de un programa de televisión, un What If, no sé, un sueño con fiebre del Rayo McQueen. Pasamos de una historia de superación bien hecha, entretenida, una ambientación muy memorable, grandes personajes, a una historia muy rara de carros espías donde además el protagonista es Mate. Y no me lo tomen a mal, Mate es un buen personaje secundario, pero ahí debía quedar. Simplemente acompañando al Rayo y ayudándolo, pero no le da para llevar toda una película en sus hombros, o mejor dicho, en sus ruedas. Igual Cars 2 sí puede llegar a ser por momentos entretenida y a veces cómica, pero así no es como yo describiría a esta película a nivel general. Tarzán es una de mis películas favoritas de Disney de toda la historia. Buena adaptación en diversos aspectos, buenos personajes, buena historia, buena animación, buenas peleas, buen inicio, buen desarrollo, buena dinámica de pareja. Pero 3 años después salió Tarzán y Jane, para mí una de las peores secuelas posibles de una película de Disney que empeora en todo: calidad de animación, historia, personajes. Básicamente se nota mucho que no tuvo el mismo presupuesto ni la misma ambición de la primera película. Se nos relata el primer año de relación de Tarzán y Jane, pero es que tiene muy poca cosa que vale la pena. Y luego tenemos una particularidad. En 2005 fue estrenada Tarzán 2, la cual no es como tal ni precuela ni secuela, sino que la historia nos muestra una aventura de Tarzán siendo niño. Básicamente tendría lugar en la mitad de la primera película, algo así como una intercuela. Y sí, no tiene ni de lejos, pero ni a kilómetros, la grandeza de la primera película. Además es mucho más simple y poco memorable, pero no puedo negar que de niño vi esta película muchísimas veces y era muy entretenida. Pero es que no le llega ni a los talones a la primera, la verdad. Con Misión Imposible hay un caso un poco diferente, y es que yo personalmente no considero que la segunda sea una película tan exageradamente mala como muchos dicen. Como película full de acción y adrenalina es muy entretenida, pero como concepto de secuela y más de una buena película de acción y espionaje como lo fue la primera en 1996, pues ahí sí es muy mala. Es una segunda parte desastrosa, y si tenemos en cuenta que cambió por completo el estilo, el tono y el ritmo de la primera parte, pues peor. Todo esto por darle protagonismo a las explosiones, escenas en cámara lenta y secuencias dignas de Rápidos y Furiosos 20.
No respires no es una joya del séptimo arte, pero es muy competente como película de suspenso, un poco de terror, un poco de acción, con una premisa que a momentos se sentía muy original para su época. Tres jóvenes de escasos recursos se ven obligados a ingresar a una vivienda ajena para pedir prestadas a tiempo indefinido las pertenencias de un tipo mayor. Bueno, mejor dicho, tres ratas se meten a robarle un cucho, pero resulta que el tipo, aunque es ciego, pues es un veterano de guerra con una capacidad auditiva superlativa, lo cual es un poco extraño porque al haber estado en la guerra, pues muchas de estas personas desarrollan algún tipo de problema auditivo a causa del ruido, en fin, no sé, quizás hay casos en los que esto no sucede, yo la verdad no lo sé. Además, este tipo conoce cada rincón de su casa, cada espacio, cada esquina la conoce perfectamente. Y luego descubrimos que el trasfondo del viejo es mucho más oscuro de lo que parecía. A ver, la película no es una obra maestra, pero cumple. Y lamentablemente, 5 años después sería estrenada No Respires 2. Y para esto vamos a hacer una lista de las cosas que hace mal. Primero, el viejo pasa de antagonista o prácticamente villano en la primera película con un trasfondo perturbador a casi un héroe de acción tratando de proteger a una niña en la segunda película. Segundo, el género pasa de thriller, suspenso y terror en la primera a lo que parece ser más una película de acción, gore y un poco de suspenso en la segunda. Y número 3, la historia se siente muy necesaria y forzada para que simpatices con el viejo, cuando en la primera todo había quedado claro. Él era alguien indefendible, era un tipo igual de malo y cruel que los ladrones. En fin, secuela que no tenía razón de ser, pero ya que iban a hacer una, pues al menos hubieran hecho algo mejor. Sin embargo, debo resaltar que este no es uno de los peores casos de este video, para nada. Casi llegando al final nos encontramos con El Hijo de la Máscara. Compite fuertemente por la peor secuela de toda la historia del cine. Pero lo peor es que no solo falla como continuación, sino que es una película horrible por sí sola. Es mala de principio a fin, la comedia es mala, los efectos visuales son mucho peores que en la original, misma que salió en 1994 con efectos muy buenos para ese momento. Pero El Hijo de la Máscara salió 11 años después y es peor en prácticamente todo. Bueno, no hace falta decir mucho más, es preferible ver una recopilación de Toretto hablando de la importancia de la familia. Y finalmente Jaws: The Revenge, la cuarta y última película de la saga Jaws. Y esta es una de esas que es casi imposible encontrar a alguien que le parezca buena, porque es muy mala. Aquí el tiburón se transforma en un antagonista ridículo, pareciera tener motivaciones casi personales, la película trae ideas de una especie de maldición, el tiburón es prácticamente invencible, el guión es absurdo casi en su totalidad, hay situaciones ridículas, llenas de coincidencias, en fin, ojalá el tiburón se hubiera comido esta película antes de ser estrenada. Y hasta aquí llegamos con este video que espero que les haya gustado de verdad. Déjenme en los comentarios de qué más les gustaría que les hablara en este canal. Y no siendo más, nos estaríamos viendo en una próxima ocasión.